Muy buenos días, mi nombre es Magda Hidalgo, pertenezco al grupo de docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Quiero agradecer a las personas que organizan la reunión académica de enfermería por abrir este espacio y haberme invitado. Bueno, hoy vamos a tratar una forma diferente de hacer cuidado a partir de lo que es la terapia de la risa o por medio de una estrategia que es el clown. Primero, pues, hablar un poco de lo que es enfermería como disciplina, ¿sí? Sobre disciplina del cuidado, cuidar de la salud y cuidar del proceso de recuperación de nuestros usuarios. Además está el arte, la estética, como una forma de aprendizaje, como una forma de sensibilización y una forma de humanizar también esa parte personal que debemos tener en el proceso de formación de los futuros enfermeros. Hablaremos también de lo que es la esencia de la enfermería, que es el cuidado, y también hablaremos de los procesos de educación. Todo esto en torno a lo que es el proceso de atención de enfermería desde la parte de cuidar dentro del contexto de la risa y el clown. En nuestros servicios pues, hospitalarios, el personal de salud ha sido pues, presentado o ha sido clasificado como un personal serio, como un personal triste, tendencia pues, al estrés, tendencia a ser impersonal y a ser convertido en una de las disciplinas, una de las profesiones pues, más serias cuando se habla de ciencias de la salud. A pesar de que actualmente se habla sobre servicios más humanizados, más empáticos con el usuario, más simpáticos con ellos, un cuidado de calidad, un cuidado integral. Ha sido difícil empezar a quitar estos paradigmas alrededor de lo que es el personal de salud. Lo que deja pues muchas veces a nuestros usuarios, ese enfermero es muy serio, ese enfermero es mala clase, ese médico tal cosa, y empieza pues a juzgar o a decir cualidades que realmente no son así o que se han interpretado de una forma pues diferente. Algunos profesionales de la salud temen que el humor, ¿sí? Que reír, una interpretación de desconocimiento, de frivolidad, de que no sabemos lo que estamos haciendo, de irresponsabilidad, falta de seriedad o compromiso con el trabajo o con lo que se hace. Entonces aquí viene también como un llamado a la reflexión. ¿Será cierto que reír o tener un buen estado del humor hace que mi calidad como profesional de enfermería, como personal de la salud, disminuya y realmente caigamos en eso? Pues desde la experiencia propia, pues me he dado cuenta que no. Bueno, quiero comentarles, yo soy payaso hospitalario, pertenezco a la Fundación Doctora Clown, me abrió las puertas para hacer un proceso pues de capacitación y explorar como toda esta parte. Empecé haciendo clown hospitalario ya hace 10, 11 años y ha sido una bonita experiencia a nivel personal, profesional, y he metido esta parte de lo que es el clown en la parte de enfermería. Y eso ha sido, bueno, en las fotografías pues he mostrado, pues muestro varios personajes que de pronto he tenido. En la primera de la presentación está Florence Nightingale Clown, que fue creada en ese contexto académico como una expositora de una forma diferente de lo que es Florence Nightingale, su teoría y sus posturas. No, pues no deteriorando lo que ella siempre ha dicho, es una cosa muy seria. Entonces, son personajes que se han ido creando. Tengo otro personaje que se puede mirar ahí en las fotografías,
Díaz, es el principal, que es Manzanilla. Ella es una clown terapéutica que va a los diferentes servicios de salud en diferentes condiciones, hace intervención de clown hospitalario a diferentes usuarios de diferentes edades. Y también hay un personaje educativo que también se llama Super Teta, que es la defensora de la lactancia materna. Estoy contándoles un poquito pues de lo que se hace dentro de esta parte. Bueno, para esto entonces hablamos del arte terapia. La arte terapia se ha creado como una alternancia a lo que es una terapia no farmacológica, como una herramienta que ayuda a potencializar las habilidades en las personas para que se sientan muchísimo mejor. Entonces, dentro de la arte terapia tenemos pues como cualidades importantes, pues que es un medio de comunicación, la expresión emocional. ¿Sí? Hace parte de las terapias de psicología, de psiquiatría, con niños, con personas que de pronto se les dificulta eh, expresar emocionalmente qué les pasa. Entonces, por medio de la arte terapia, se puede facilitar este proceso. Fomenta la creatividad y no solamente la creatividad en quien la ejerce, sino también en el otro, ¿sí? Por medio de muchas estrategias como las manualidades, la pintura, la música, está la parte de la escultura, la creación, ¿sí? La arteterapia tiene como cualidad también el autoconocimiento y el desarrollo personal. Cuando hablaba en la diapositiva anterior, estaba hablando de que permite, ¿no? Permite que a nivel personal, ¿sí? Me autoconozca, me reconozca como un ser, antes de ser enfermera, como un ser emocional, como un ser sensible, como un ser empático con el otro, como un ser humano, ¿sí? Y eso permite que cuando yo tengo el autoconocimiento de mí, puedo brindar un mejor cuidado como profesional de enfermería. La arteterapia también viene de la terapia artística, ¿cierto? Y de la terapia artística pues tenemos todo lo que son las artes escénicas y ahí está metida el clown, está metido dentro del teatro. El clown es una parte del teatro, está también la parte de la musicoterapia, está toda la parte artística del baile, la música, el baile, la parte de la creatividad con lo de la pintura, la escultura, y son estrategias y herramientas pues que nos sirven muchísimo a las personas que trabajamos en salud, psiquiatras, los psicólogos, los médicos y los educadores. En esta parte de educación pienso que es una súper buena estrategia como para hacer intervenciones de enfermería desde el campo de la salud. Entonces aquí pues ya les había hablado, ¿sí? Técnicas terapéuticas, está la musicoterapia y ahí está también la bailoterapia, abrazoterapia, ludoterapia por medio del juego y la risoterapia. Todas estas técnicas pueden ser, ¿sí?, incluidas dentro de un plan de cuidado integral, dependiendo obviamente del análisis que se haga, del proceso de atención, que debe ser obviamente individualizado y valorado, ¿no? Valorado para observar cuál es la terapia que se puede acoplar en la situación y en el contexto de que esté nuestro paciente. Y aquí hago un llamado, pues si hoy ustedes ya sonrieron, ¿sí? Porque esa es la primera cosa que uno debería de hacer. Al levantarse, ¿cierto? Uno debería de levantarse pensando en cosas bonitas o programar su cerebro y tener como esa capacidad de reírse de algo, de acordarse de algo chistoso, bueno, pero es muy difícil porque nuestro cerebro está programado, bueno, que dejé pendiente ayer, me tengo que levantar, qué pereza, está lloviendo y un montón de cosas. Cuando nosotros implementamos, y eso habla del autoconocimiento, implementamos desde el primer momento, nos proyectamos a pasar un buen día, pues eso se llama programación. Entonces nos programamos a pasar un buen día
a pesar de las situaciones que se puedan presentar. Entonces, la invitación es a esa, ¿no? A que sonrían siempre. Yo siempre les digo cuando hablo de esto, ¿qué tienes en el despertador? Tú ahora el celular se puede programar con música, entonces ojalá te despiertes con algo alegre, ¿no? No sé, la música que te guste, que te llama la atención, que te activa el cerebro y que uno diga, ay, qué bueno, pues esa música y se le va. Entonces, eso es una invitación a eso, por los beneficios pues que tiene la risa. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y los enfermeros nos reímos? Bueno, ¿no? Entonces aquí nos han enmarcado en que de pronto reír no es seriedad, ¿sí? Pero aquí es donde tenemos que empezar a desmitificar qué es la seriedad, ¿sí? ¿Qué puede causar la risa? Y obviamente, pues, tomar la risa de una forma en serio. Suena muy extraño, pero realmente es así, ¿sí? Reír es una cosa seria. Bueno, desde la parte de los modelos de enfermería, entonces uno podría adaptar esta parte de la terapia de la risa desde los modelos de interacción, los modelos evolucionistas, los de necesidades humanas, los modelos de sistemas y los modelos de adaptación. Necesitamos enfermeros o profesionales de salud que rían más, porque la risa es magia, es unión, es salud, es cuidado, es vida y es flexible y es adaptable, ¿sí? Podemos adaptar a esto, a nuestro trabajo, y no solamente no solamente a nuestro trabajo, sino a nuestro diario de vivir. Entonces aquí viene Flores y nos dice, el marco de la enfermería con su obra a través del fomento, el concepto de cuidar de uno mismo, del entorno y del paciente. Bueno, esa parte la he citado porque realmente cuando yo cuido de mí mismo, ¿sí? Puedo cuidar del otro. Entonces, si yo no cuido mi salud mental, ¿sí? Y si no lo hago así, pues no podría cuidar al otro. Toda esta parte de lo que es la risa, la terapia de la risa, la parte del clown, ¿sí? Hace esto, ¿sí? Cuidar de uno mismo primero. El primer intervenido, la primera persona intervenida es quien lo practica, ¿sí? Y realmente no necesitamos enfermeros pues que se pongan una nariz de payaso, pues ojalá fuera así, pero no va a ser así, eh, sino que realmente adopten esta postura empática, ¿no? De pensar en el otro, de sentir en el otro y de que de verdad dejemos un poco, ¿sí? Esa parte técnica en algunos momentos, por decirle así, y seamos más simpáticos y empáticos con el otro, para que realmente reciba esa misma, pues, como energía. Pero primero es eso, ¿no? Cuidar de uno mismo. Flores entonces habla sobre la enfermería moderna. Y la enfermería moderna, pues también es una enfermería que es pionera, que es diferente a lo que se venía trabajando. Es una enfermería que te hace un ser autónomo, a tomar decisiones, a liderar, ¿sí? A escribir, a investigar, a crear nuevas cosas en pro de los cuidados y del contexto y de lo que tengamos pues al lado para poder hacer que el individuo o que nuestro paciente realmente mejore, ¿sí? Entonces ella en su libro de notas de enfermería entonces hablaba del uso adecuado del aire, del calor, de la limpieza y hablaba de la tranquilidad, ¿no? Hablaba de la tranquilidad. Todo eso pues siendo adecuado, teniendo una buena intencionalidad o una intencionalidad científica de alguna manera, lograba que el paciente tenga un menor gasto de energía, ¿sí? Y que se pueda, pues, que se pueda recuperar, ¿no? Entonces aquí viene otra, ay, pero la risa no es tranquilidad. Pues, o sea, es que todo va dentro de la intención que tengamos con nuestros usuarios, ¿cierto? Y vuelvo y repito, hay que analizar, ¿cierto? El contexto, el diagnóstico del paciente, y no es hacer reír por hacer reír. A veces la risoterapia es mal interpretada como el hecho de que si no ríes, pues no funciona. No, no es así. Y por eso, o sea, es una herramienta,
pero más no indica que tenga o deba de ser así. Por eso, cuando hablamos de clown hospitalario, el clown o el payaso hospitalario es un payaso que puede fomentar la tranquilidad, ¿sí? Que puede fomentar un ambiente armónico, agradable, donde el paciente se sienta en confianza, pueda expresar sus emociones y según eso también mejorar su salud mental, y con esas herramientas o con esos datos o con esa información que percibamos, pues vamos a hacer un mejor cuidado de él, ¿cierto? En ese proceso pues de acompañamiento, en ese proceso de enfermedad. Y no solamente hablando de esa parte de enfermedad, sino también hablando de la parte de promoción y prevención de la salud, ¿sí? La parte educativa. Cuando se crean estrategias de manera lúdica, de manera diferente, muchas veces este tipo de cosas quedan con unos aprendizajes significativos, con unos conocimientos, así sean muy pocos, pero muy básicos y muy importantes para el cuidado de las. Entonces, hablamos de enfermería con el personal encargado de cuidar la salud de alguien. Enfermería es el objetivo de poner a los pacientes en mejores condiciones para que la naturaleza actuara sobre él. Enfermería es una ciencia y un arte, integración de prácticas holísticas para el cuidado. Teniendo todos este tipo de conceptos que nos ofrece o que nos muestra Florence Nightingale, pues vamos a decir que bueno, que la arte terapia, que la risoterapia, que la parte del clown hospitalario puede ser parte de un cuidado integral de nuestros pacientes. Bueno, cuando hablamos de modelos de interacción, pues están basados en la interacción de enfermero-paciente. Y aquí yo creo que vamos a tener un gran lazo o una muy buena relación con este tipo de alternativas, ¿no? Y vuelvo y digo, no es que el compañero, el colega, el enfermero tenga que ponerse una nariz, tenga que aprender chistes, tenga que hacer eso, porque no realmente, no, el objetivo no va en que hacer reír por reír, ¿no? Es diferente, es un acompañamiento diferente desde la tranquilidad, desde la risa, pero desde la empatía, ¿sí? Todo contacto entre dos personas pues ejerce una influencia mutua por medio de la comunicación verbal y no verbal, ¿cierto? Muchas veces, hablando pues de esta parte de la enfermería y cómo ha llevado a la parte del clown, cuando llego a las salas de hospitalización, cuando los pacientes están allí, cuando los familiares están pasando por una noticia triste, muchas veces me ha tocado encontrar personas muy tristes, llorando, y caracterizada como un clown, ¿cierto? Y obviamente, pues un clown tiende a ser eso, ¿no? Risa y burla, pero realmente no es así, ¿cierto? Entonces, muchas veces lo que llegamos a hacer es un acompañamiento, ¿sí? Del cual muchas, pues, en varias situaciones, siendo enfermera, ¿sí? Caracterizada de enfermera, de blanco, a veces se ha distanciado un poco. Entonces, el ser clown hospitalario me ha ofrecido a mí personalmente un acercamiento más al paciente, poderlo entender de una forma diferente. Bueno, y de esto también nos hablan pues las teoristas, ¿no? Entonces tenemos el modelo de Orlando que habla sobre el objetivo de aliviar la angustia, ¿sí? Que está desencadenada por una necesidad de ayudar al paciente. Y eso es lo que puede hacer el clown hospitalario, la terapia de la risa, la arteterapia, la musicaterapia, todo lo que hemos venido hablando. El enfermero investiga acerca de las percepciones ideales y sensaciones del paciente. Y eso es una cosa que lo hemos ido dejando de lado porque muchas veces nos vamos a la parte de la enfermedad y de ahí que nos dicen el paciente no es un número de cama, el usuario no es un diagnóstico. Y por más que se haya empezado, se ha trabajado como toda esta parte, siempre caemos en esto, ¿no? Entonces, de ahí que se habla de modelos de interacción. El modelo de Travel, el modelo de relación humana-persona, dice, la meta es evitar que el sujeto, la familia y la comunidad, de alguna forma, ¿sí?, llegue al sufrimiento de la enfermedad. Complicado, sí, pero de ahí cómo se viene trabajando esta parte, ¿cierto?
Y aquí hacen un trabajo muy bonito, por ejemplo, se hace un trabajo muy bonito con los pacientes en etapa terminal, con los cuidadores, con toda esta parte donde nosotros podemos generar unos espacios de asimilar la enfermedad, la muerte de una forma distinta. Y aquí está metida toda la parte de lo que son las terapias alternativas. Buscar el significado de dicha experiencia, ser empático y solidario. ¿Sí? El modelo de Pleparo, enfermería es un proceso terapéutico interpersonal. Es un instrumento de educación y maduración. Hace que veamos la vida un poco más consciente. El enfermero sea capaz de entender la conducta para ayudar a los otros. Aquí viene un proceso también introspectivo. ¿Qué tanto nos conocemos para poder entender la conducta del otro? ¿Sí? Si yo como enfermero voy a ser parte de ese proceso de recuperación terapéutico, pues aquí viene esa parte también de autoconocimiento. ¿Sí? Y ahí es donde este tipo de terapias no solamente trabajan en el otro, sino que el primero, donde hay una intervención, donde hay un cambio, es uno. ¿Sí? Es uno. Entonces, ahí está como en estos tres modelos. Unas más conocidas como Dorothea Oren, modelo del déficit de autocuidado, contribución continua al adulto y a su propio ser, a la salud y al bienestar. Cuando hablamos de bienestar, entonces estamos hablando de todo, de toda la parte integral de ese usuario, ¿no? Del modelo de autocuidado. ¿Qué vamos a hacer para empezar a hacer esa dinámica de cuidarse a uno mismo? ¿Sí? Y no solamente, y vuelvo digo, no solamente al otro, sino empezar por uno mismo para poder brindar un cuidado de muchísimo mejor. Virginia Henderson tiene sus necesidades, ¿cierto? En la teoría de necesidades. Y también presenta, entonces, cuando hay alteraciones o cuando hay vulnerabilidad de algunas necesidades, como por ejemplo la independencia, ¿cierto? En todas en sus 14 necesidades. Y habla de confort, ¿cierto? Cuando hablamos de confort, hablamos del dolor, hablamos de que algo no está bien. Y si vamos a la parte técnica o a la parte científica de lo que produce la arteterapia, y en este caso la risoterapia, pues mejora, disminuye los niveles de dolor y mejora ese estado de confort de nuestro paciente. La lúdica como una herramienta de interacción educativa. ¿Sí? Las cosas las experiencias o las situaciones pues, que he podido experimentar, a veces como clown ha sido más la acogida en la forma educativa que siendo enfermera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente tiende a ser más expresivo, ¿sí? Más expresivo. Es bien asimilado el hecho de que no tengamos una bata o un uniforme blanco, sino que nos vistamos de una manera diferente, hablemos de una forma en un contexto rodeado, porque queramos o no, muchas veces el traje blanco nos muestra a nosotros como un ser que sabe más y la gente se cohíbe de decir, preguntar, expresar. Entonces, en la parte educativa ha sido una excelente herramienta. Se han hecho campañas a nivel de colegios, he participado, la campaña a nivel de colegios, de salud sexual y reproductiva, lo de lactancia materna, y hasta con los mismos estudiantes en las clases. ¿Sí? Y he notado, ¿sí? Por experiencia propia, que hay algunos aprendizajes significativos y realmente es uno de los objetivos de la educación, llegar al otro, saber cómo llegar y ejercer un cambio o un aprendizaje, ¿no? Puede ser que el cambio no sea de un día para otro, pero sí con el tiempo y obviamente teniendo esta herramienta de una forma constante, ¿sí? Siempre se esté retroalimentando. Bueno, aquí hay algunas cosas que se ha hecho, humanizar desde la risa, ¿sí? Que es muy importante porque hablamos siempre
de la parte de humanizar los servicios de salud, humanizar el personal de la salud, pero la pregunta es, ¿hemos llegado realmente a humanizarlos o solamente es un discurso que se queda en un papel, en una videoconferencia, o que no ha sido de manera significativa como tal? ¿Sí? Bueno, entonces estos han sido de aquí con la pandemia, hemos ido trabajando con enfermeros en formación. La terapia de la risa y la lúdica, ¿cierto? Entonces el juego. La risa, que se basa pues en alegría, optimismo, ofrece muchísimos beneficios mentales, emocionales a nivel individual y grupal. Mejora la visión de sí mismo, del entorno, de sus posibilidades ante situaciones de la vida cotidiana, beneficia la salud, nos proporciona paz, bienestar mental. Es una de las medicinas preventivas que no tiene ninguna contraindicación, mejora la calidad de vida, aumenta la autoestima y nos da más confianza. Realmente en ámbitos hospitalarios o en ámbitos comunitarios. Entonces es una buena estrategia. Es una propuesta revolucionaria, aunque se ha trabajado mucho y dentro de los estudios, trabajos, artículos que hablan sobre reír, las terapias alternativas, toda esta parte de risoterapia, pues realmente sigue siendo una propuesta revolucionaria. Reír es una actitud y una postura frente a. ¿Sí? Es muy loco, pero poder hacer el ejercicio de decir, bueno, me llegó el recibo de la luz y lo veo y te ríes, pues funciona de frente a una parte cerebral. Nosotros tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, ¿no? Entonces, eso es simple. Cuando usted está en el metro, cuando está en un transporte público o está en algún centro comercial, bueno, donde haya gente y alguien se ríe y esa risa es como contagiosa, usted realmente no le importa de qué se estará riendo, sino que empieza a reírse de la risa de la persona. Y eso es lo que hacen las neuronas espejo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las posturas de tristeza, de llanto. O sea, usted va a llorar a alguien y de una se le lagunan los ojos porque ¿qué hace la neurona? ¿Qué hace nuestro pensamiento? Te pones en esa disposición de qué estará pasando, por qué estará tan triste. Pero cuando se debe reír también, ¿cierto? Entonces, esa es una postura frente. Jugar cambia la actitud, la dinámica, favorece altamente nuestro sistema inmunológico y eso de jugar cambia realmente toda la actitud, ¿no? Entonces, por eso cuando nos hablan de pausas activas, aparte de hacer todo este proceso de los ejercicios, de sentarnos, pararnos y bueno, y hacer unos movimientos también, jugar es una pausa activa, ¿no? Y esto mejora, pues, como les digo, nuestro sistema inmune y dependiendo de cómo uno se ría, ¿sí? Y ahí se habla de yoga de la risa, pues va fortaleciendo ciertos sistemas o partes del cuerpo. Entonces, es muy interesante lo del yoga de la risa, porque ahí es clasificar tú cómo te ríes, con ja, con ge, con ji, con jo o con ju. Y entonces, sí, nunca hemos sido conscientes de eso, ¿no? Entonces, yo creo que también la invitación es que desde a partir de este momento sean conscientes de cómo se ríen. Reír es una emoción positiva que actúa en cualquier momento, ¿no? ¿Sí? En cualquier momento, si tú te ríes y es contagioso, puedes estar pasando por un mal momento, pero por lo menos haces la parte de la sonrisa, ¿no? De la mueca. Y al hacer la mueca solamente, como que una cosa es, por ejemplo, no sabemos reír. Reír es con toda, ¿no? Es con toda y eso te emana un montón de endorfina, dopamina, oxitocina, y eso es un cóctel de todas estas hormonas de la felicidad y de la buena actitud, ¿sí? Pero cuando tú haces la mueca, ¿sí? La mueca de reír, también le envías a tu cerebro eso.
Y cuando se hace eso, pues no se libera en mayor proporción que cuando te ríes duro, pero sí hace un efecto, ¿no? Entonces, por lo menos hagan la mueca todas las mañanas, entonces eh, levántense en el espejo, ya escucharon su canción preferida, se levantan al espejo, hacen la mueca de sonreír y verán que es un día diferente. Jugar es una estrategia de afrontamiento, claro que sí, cuando se hacen juegos de roles y todo esto nos puedan ayudar para ese tipo de intervenciones frente a la comunidad, ¿sí? Son, eh, son muy buenas, han tenido muy buena aceptación y realmente tienen un buen impacto, ¿sí? Un buen impacto. Bueno, y como los mensajes finales, pues, ¿qué tenemos? Entonces tenemos enfermería como arte y ciencia, cuidado integral igualitario, personal más sensible y más humano. El arte es parte del cuidado, a pesar de que la enfermería es el arte de cuidar, pero entonces aquí viene, ¿cómo le imponemos ese arte realmente para poder cuidar? Y enfermería va más allá de una ciencia. Entonces, es la invitación, hacer ese autoconocimiento de qué hacía yo antes de ser enfermera, antes de ser enfermera. ¿Qué hacía? Digamos, podía hacer manualidades, origami, tejer, no sé qué. ¿Y qué pasó después de que fuiste enfermero? Muchas cosas se dejaron, ¿cierto? Y de pronto con el tiempo has empezado a retomarlas nuevamente. Pero aquí viene también esa parte del otro. ¿Qué podemos hacer con esas habilidades que te hacen un enfermero muy bueno en otras cosas, no solamente en la parte técnica, sino también en esa parte emocional y poderlas llevar? Por eso les decía, esta parte de la terapia alternativa, de la arte terapia, de la risoterapia, de el clown hospitalario, no solamente es esa parte, sino que es buscar dentro de mí como ser humano qué habilidades tengo y qué puedo dar para el otro y cómo lo integro. Entonces la invitación es a eso, a integrar esa parte de ustedes, ¿sí? A la enfermería para brindar un mejor cuidado. Bueno, entonces muchísimas gracias. Termino con esto. Si reír es contagioso, entonces contagiamos felicidad. ¿Sí? Mm, eh, pues por diferentes circunstancias, pues no se pudo hacer eso en la parte virtual, en vivo. Entonces, para que por favor, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, entonces me la hagan saber por medio pues del chat, y pues voy a estar como pendiente en contestar sus preguntas, sus inquietudes. Entonces, muchísimas gracias por toda su atención y que pasen un resto de día muy agradable.